Hola chicos, en este primer tema de trigonometría les traigo el ángulo trigonométrico, ¿ok? Y en este primer punto voy a hablar de la generación del ángulo trigonométrico y sus características, ¿ok? Bien, como verá, aquí tenemos un rayo. La pregunta es, ¿cómo yo genero un ángulo trigonométrico? Bueno, un ángulo trigonométrico se genera al momento de que tú rotas ese rayo, ¿sí? Respecto al origen, ¿respecto a qué? Ese puntito que ves en la izquierda. La rotación se puede dar de dos formas. Puede ser, ¿qué cosa? En dirección horaria, o también puede ser en dirección, ¿qué cosa? Antihoraria, ¿ok? Vamos a tratar ambas por separado y vamos a poner algunas cosas que tienes que saber. Si por ejemplo la rotación se da en dirección horaria, ¿sí? Como está acá, el ángulo trigonométrico lo definimos así. Bueno, lo coloco así, mira. Es un ángulo trigonométrico de medida alfa, ¿ok? Acá ubicamos de que se da en sentido, ¿qué cosa? Horario, ¿ok? Sentido horario. Bien, además de ello, ¿sí? A esta posición inicial del rayo se le dice lado inicial. Y creo que por analogía a la posición final, ¿cómo se le va a decir, chicos? Lado final. ¿Ok? Estas son cuestiones teóricas que debes tener en cuenta. ¿Ok? Bien, ya tengo acá todo respecto, bueno, la mayoría de cosas respecto a qué cosa, mi ángulo trigonométrico en dirección horaria. Pero algo más hay que señalar y esto es fundamental. El ángulo trigonométrico, cuando tiene sentido horario, ¿sí? Se le dice que el ángulo trigonométrico es, ¿qué cosa? Positivo. La medida del ángulo trigonométrico es positivo. Bien, tenlo en cuenta. Muy importante. Además de ello, este puntito de acá, cuando ya el ángulo trigonométrico se ha generado, se le dice vértice. ¿Ok? Repito, esto lo digo más que nada por cuestiones teóricas. Y ahora vamos a estudiar qué cosa, el caso en que nosotros trabajemos con el ángulo trigonométrico en dirección, ¿qué cosa? En dirección o en sentido antihorario. ¿Ok? ¿Cómo será? Hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a explicar de manera análoga a lo anterior algunas cosas. Por ejemplo, aquí vamos a rotar el rayo en dirección antihoraria y digamos que se genera un ángulo beta. ¿Cuál es la naturaleza de ese ángulo beta? Lo vamos a ver después. Primero coloquemos. En este caso, nuestro giro, nuestra rotación ha sido ¿qué cosa? En dirección, perdón, me estoy equivocando acá copiando. En dirección antihorario. ¿Sí? En sentido antihorario. Ya. Ok. También tenemos lo que es ¿qué cosa? El lado inicial y el quién sería, chicos, el lado final en esta rotación. ¿Ok? Entonces acá puedo poner ¿qué cosa? Lado final. Bien, lo tenemos. Y para terminar, ahora sí vamos a hablar del signo del ángulo trigonométrico cuando el rayo rota en dirección antihoraria. Creo que es evidente que la medida del ángulo trigonométrico en estas condiciones, ¿qué es? Negativa. ¿Ok? No te olvides, tenlo en cuenta. ¿Ok? O sea que si él, por ejemplo, es ¿cuánto? 20 grados, él podría ser cualquier otro valor, pero negativo. Menos 40 grados. Perdón, menos 40 grados. ¿Ok? Tenlo en cuenta. De ahí ya vamos a aclarar bien esto. Bien, sigamos. A continuación vamos a hablar de algunas cosas que tenemos que tener en cuenta del ángulo trigonométrico. ¿Ok? Por ejemplo, empecemos hablando sobre el ángulo nulo. Sobre el ángulo nulo. ¿Qué es el ángulo nulo? Esto es súper simple, chicos. Un ángulo nulo simplemente es cuando no hay giro. Cuando el rayo no gira, ya, eso es un ángulo nulo. No hay giro. ¿Ok? En estas condiciones decimos de que este es un ángulo nulo. Bien, incluso podríamos decir que el lado inicial coincide con el lado final. No necesariamente, hay que tener cuidado ahí. Bien, sigamos. Entonces, ¿cuál es la medida del ángulo nulo? Creo que era evidente, ¿no? El ángulo nulo es ¿cuánto, chicos? 0. Nada más. ¿Ok? Bien. Segundo punto. El ángulo trigonométrico es un ángulo de cualquier magnitud. Claro, el ángulo trigonométrico puede ser inmensamente positivo o inmensamente negativo. De verdad. Entonces aquí voy a poner la medida del ángulo o de un ángulo trigonométrico puede ser ¿qué cosa? Inmensamente positivo o inmensamente negativo.
que es lo mismo que varíen de menos infinito a infinito, para los conocidos, para los que conocen un poco de álgebra. ¿Ok? Bien, dicho esto, hablemos del punto 3. Y este punto 3 es fundamental. ¿Por qué? Porque preguntan mucho en los problemas. Más que nada se aplica. ¿Ok? ¿Qué dice? Si se cambia el sentido del ángulo, su medida cambia de signo. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo trigonométrico que se generó en dirección, ¿qué cosa? Horaria. ¿Ok? Yo lo voy a llamar ese ángulo alfa, digamos. ¿Y qué te dice esta característica? ¿O qué te dice esta observación? De que si yo, por ejemplo, cambio el sentido del ángulo trigonométrico, ¿qué pasa con su signo? También cambia. ¿Ok? Entonces yo podría poner, por ejemplo, que el ángulo al inicio es 50 grados. Pero cuando yo lo cambio de sentido, cambia el signo. Cambia a menos 50, por ejemplo. ¿Ok? Tenlo en cuenta. En el otro caso, notemos de que ahora el ángulo trigonométrico, ¿qué es? Negativo. Porque se generó, ¿qué cosa? En dirección antihoraria. ¿Ok? Entonces yo puedo ponerle el alfa otra vez. Es otro alfa, no el mismo alfa que está acá. ¿Ok? Bien, si yo le cambio de sentido, que es hacia arriba, automáticamente pasa a ser, ¿qué cosa? Menos alfa. Y vamos a poner un ejemplo. En este caso, supongamos que el inicio del alfa, ¿qué es? Digamos menos 30. ¿Ok? Porque, ojo, que se genera en dirección antihoraria. Entonces, cuando yo le cambio de sentido, cambia el signo, ¿no? O sea que ahora el menos alfa pasa a ser, ¿qué cosa? 30 grados. ¿Ok? ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Porque nota este detalle. La letra alfa puede ser positiva o puede ser negativa. Ten mucho cuidado en los problemas con ella. Siempre trata de determinar la naturaleza del ángulo trigonométrico. ¿Ok? Bien, luego te voy a indicar una pequeña observación de algo súper predeterminado. O mejor te lo detallo acá. ¿Qué te parece? Voy a juntar un poco esto. En realidad esto es improvisado, no lo pensaba decir acá. Pero creo que les puede servir muy bien. Les puede servir mucho. Mira, aquí al costado voy a poner una nota bien insana. A ver, notita. Puede pasar, chicos, que en un problema tú te topes con algo así. O sea, no siempre te van a dar la dirección del ángulo trigonométrico. Puede ser simplemente que te den esto. Y ya. Y tú te preguntarás, oye, pero no sé en qué dirección va el ángulo trigonométrico. No sé si es positivo o negativo. Déjame decirte que esto en realidad es equivalente a que tú coloques, ¿qué cosa? Este ángulo, o bueno, a este ángulo que se generó, ¿qué cosa? En dirección, ¿qué cosa? Horaria. ¿Ok? Tenlo en cuenta. Así que cuando no veas una dirección predeterminada, tú asume que esa dirección, ¿qué es? La dirección, ¿qué cosa? Horaria. Tenlo en cuenta, ¿sí? Eso es muy importante para los problemas de trigonometría cuando no tenga una dirección. ¿Ok? Bien, lo voy a poner bonito para que cuando veas los apuntes te recuerdes eso. ¿Ok? Bien, sigo. Vamos a hablar del punto 4, que es el final de esta primera sección. ¿Qué dice? Las operaciones con ángulos trigonométricos se realizarán cuando estos se encuentren en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para este punto vamos a ejemplificarlo con un ejemplo, ¿sí? Le voy a decir a esto aplicación. Ok, como verán, aquí tenemos, ¿qué cosa? Una configuración con ciertos ángulos. Notarás entonces de que, por ejemplo, tenemos dos ángulos rectos, ¿sí? Y hay algo que no mencioné, pero te lo voy a mencionar ahora. Cuando tú tienes, por ejemplo, un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, se le simboliza con una especie de rectangulito. ¿Pero qué se entiende con esto? De que ¿qué cosa es? Es un ángulo de 90 grados en dirección horaria. No te olvides, ¿sí? Eso lo voy a poner de otro color y lo voy a colocar por acá. No te olvides, ¿sí? Son equivalentes. Entonces tú me puedes decir, yo puedo colocar aquí esto como un 90 grados en dirección horaria. Por supuesto. Y lo voy a colocar, ¿sí? No tenía pensado colocarlo, de verdad, pero lo coloco para evitar confusiones. Discúlpeme el pulso. 90. Aquí también, ¿qué sería? 90 en dirección horaria, pues. ¿Ok? Pero tenemos un gran problema, mira, ve. Nota que él está en dirección horaria y dirección horaria. Pero tenemos un lío. Este señor no está en dirección horaria. Inclusive no te he dicho qué te preguntan en el problema. Este es un problema clásico de trigonometría donde te van a preguntar, oye, ¿cuál es la relación entre los ángulos alfa y beta? Y te van a dar un montón de alternativas, ¿ok? Entonces, para poder nosotros hallar esa relación, lo primero que se nos viene a la mente es usar ¿qué cosa? Las propiedades de geometría.
Pero para aplicar las propiedades de geometría, chicos, yo por ejemplo recomiendo de que todos los ángulos, no, y de verdad debe estar así, todos los ángulos deben estar, ¿qué cosa? En dirección horaria, ¿ok? Entonces, por ejemplo, notemos que él sí está en dirección, perdón, notemos de que él sí está en dirección horaria, él también, y también, pero este no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que forzar que esté en dirección horaria. Y justamente esto tiene que ver con el punto 3. ¿Qué tengo que hacer, chicos? Creo que es evidente, ¿no? Tenemos que hacerlo cambiar de sentido. De tal manera que cuando yo lo hago cambiar de sentido, ¿qué pasa con su signo? Cambia. O sea, ahora pasa a ser ¿qué cosa? Menos beta. Y ahora, una vez que tú tienes ¿qué cosa? Todos tus ángulos en dirección ¿qué cosa? Horaria, aplica tus ecuaciones de la geometría. Como notarás, chicos, todo esto ¿qué es? Una vuelta, ¿no? Y una vuelta, ¿cuánto suma? En geometría, 360 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo sumo todo eso, ¿qué me va a salir? Pues una vuelta. Sumemos. ¿Qué tendríamos? 90 grados. ¿Más qué? Menos beta. ¿Más qué? Más 90 grados. ¿Más qué? Más alfa. Debe ser igual a ¿cuánto, chicos? 360 grados. Ok. Si operamos un poco aquí, ¿qué me va a salir? Alfa menos beta, ¿no? Ok. El más el te da 180, pasa a restar, ¿y qué me queda? 180, ¿no? Entonces llegamos a la relación entre alfa y beta, que la diferencia de alfa con beta, ¿qué es, chicos? 180 grados. Y puedes buscar la alternativa en cuestión y marcas tu clave, ¿sí? Entonces, hasta aquí, esta primera parte de las características de un ángulo trigonométrico y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Ahora continuamos con la parte 2.